nuestro destino. our destiny. Nuestro destino Our destiny es uno que está is one that en nuestras manos. it's in our hands. No depende de ningún político, It does not depend on any politician. no depende de ningún pastor, It does not depend on any no pastor. depende de ninguna It does religión, not depend on any religion. no depende de nada más que de ti. It depends on nobody but you. Muchas veces But oftentimes we hablamos talk about de otras personas, other people, de lo que le está pasando a otras personas of what other things are occurring to other people, y nos enfocamos en otros and we focus on others para no enfocarnos en nosotros. so we don't focus on ourselves. Porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos, Because when we focus on ourselves, somos confrontados we are confronted a hacer cambios. to make changes. Y hacer cambios And to make changes es difícil, is difficult, muy difícil very difficult para todos, for everybody, para todo el ser humano. for all human beings. And Entonces, so therefore, este día this day, Dios nos va a confrontar por medio de su palabra God is going to confront us through His Word, y nosotros vamos a tomar una decisión and we will make a decision sobre nuestro destino. about our destiny. ¿Para dónde es que quieres dirigirte? Where is it that you want to be directed to? Porque Because habla la Biblia que the Bible talks about el camino fácil the easy path es ancho, is wide. porque mucha gente va hacia el camino fácil. Because most people go down the easy route. El camino difícil The difficult path es angosto, is narrow. porque hay muy poca gente que se anima a pasar por ahí. For very few people go through this path. Entonces, And so therefore, es nuestra decisión. it is our decision. Muchos jóvenes piensan, bueno, ya que esté de viejo como el apóstol, entonces ya. Many youth may say, well, I'll wait till I'm old like the apostle. Posiblemente Dios te dé la oportunidad Possibly God can give you the opportunity de llegar a los años dorados del apóstol, to arrive to the golden years of the apostle. pero quizás no. But perhaps no. Entonces, And so la therefore, decisión es the ahora. decisions today, Dice la Biblia, no endurezcan su corazón, the Bible says, do not harden your heart como lo hicieron los hijos de Dios en el desierto. as the children of God did in the desert. Cuando Dios les dio la oportunidad When God gave them the opportunity entre vida y muerte, between life and death, entre bendición y maldición. between blessing and cursing, Escojan pues vida y bendición choose then life and blessing para que ustedes y su descendencia so, vivan. so that you and your descendants will live. Y eso dice la Biblia. And that's what the Bible says. Y cuando uno decide And when you decide la maldición, the curse, cuando uno decide when one decides la muerte, death, dice la Biblia the Bible states, que hasta la cuarta generación up to the fourth generation cae la maldición. will the curse fall upon. Y no es culpa de Dios, And it's not God's fault. es nuestra decisión. It is our decision. Sí, entonces So therefore, vamos a orar we're going to pray. para que Dios So nos that dé la sabiduría God would give us wisdom para tomar la decisión adecuada para nuestra vida. to make the adequate decision for our life. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ te doy Jesus, gracias por I esta thank you oportunidad for this opportunity de escuchar tu palabra, to hear your word, de entender tu palabra to understand your y de word, obedecer tu palabra. and to obey your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus, Amén. amen. Fíjate que cuando Jesucristo caminó en la tierra, When Jesus walked on earth, con las personas que tenía mayor problema, with the people that he had the majority of problems with,
era con los religiosos, It was with the religious people. porque los religiosos pensaban que ya se la sabían bien. Because the religious people thought they knew it. They knew it all. O sea, ellos ya sabían cómo es que se trabajaba la situación. They knew how the situation was worked out. Pero habían cambiado They had changed la intención de Dios God's intention para con su escritura. with his scripture. Y habían creado They had created reglas humanas, human rules, tanto que dependían más de las reglas humanas so much so that they depended more on the human rules que de la palabra de Dios. than on God's word. Y cuando Jesucristo vino And when Jesus Christ came a predicar la palabra de to Dios, preach God's word, entonces había un conflicto. there was a conflict. Y así es lo que pasa hoy en día, And that's hermanos. what happens today. En las religiones, And the religions, y incluyendo la cristiana. including the Christian. The Estoy Christians. hablando de la iglesia evangélica, I'm referring to the evangelical church, donde se han Where- creado reglas humanas human rules have been created que están sobre that are over los principios bíblicos de Dios God's biblical principles, y chocan, and they contrast. chocan, They de clash. clash. Por ejemplo, For hay una example, religión There is a religion que cree que that believes cuando alguien nace debe de ser bautizado, when someone is born, they should be baptized. porque el bebé nace con pecado y el bautismo Because the baby is born with sin, and baptism, es el primer sacramento it is the first sacrament de muchos of many para acercarte to bring you closer a Dios. to God. Nunca te vas a poder acercar a Dios You could never come close to God para merecer to earn el cielo. heaven. Pero ese viene siendo uno de los sacramentos que te puedan acercar un poquito más. But that is one of the sacraments that they have that can bring you closer to God. Y luego está la primera comunión, And then it's their first Holy Communion, y luego la confirmación. then confirmation, Y ya como quiera te vas acercando, pero nunca vas a poder llegar. and then supposedly you come closer to God, but you will never arrive Porque because cuando mueras, when you die, hay un lugar de espera, there's a place of waiting donde todavía aún tienen que haber rezos y plegarias Where there para que should- puedas salir del purgatorio. where there should be prayer and pledges so that you can get out of purgatory. Entonces hay muchas reglas, So hermano. there's a lot of rules. En la iglesia evangélica In the evangelical church, también hay diferentes reglas. there's also different rules. Por For ejemplo, example, en algunas in iglesias some churches, se aseguran que la gente no vaya al cine, they assure that the people don't go to the movie que se theater. vistan de alguna forma They también, don't dress a certain way porque si tú te vistes de una forma conforme a lo que ellos dicen, if you dress in a way that they say, entonces posiblemente puedes estar más cerca a Dios. then possibly you could be closer to God. En otras palabras, si yo viniera ahorita aquí, In other words, if I would come here enfrente de ti, in front of you en shorts, in shorts, no, pues ya estaría bien alejado de Dios. then that would mean I'm so far from God. Te daría el mismo mensaje, I would give you the same message, pero alejado de Dios, but so far from God porque andaría con shorts. because I would be with shorts. Entonces, cuando Dios habla del corazón, When God talks about the heart, la gente dice, no, los shorts. the people say, no, he's wearing shorts. O sea que mi corazón puede estar podrido, So my heart can be rotten, pero con pantalones. but with pants on. Ay, ay, ay. Dios me cuide, me guarde y May God care for me.
me dé la paz que Give me- solamente Él me puede dar. And give me the peace that only He can give me. Ay, 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 porque a veces soy muy claro. Because sometimes I'm just too clear. Ay, ay, ay. Estábamos en una asociación de iglesias. We were in an association Ay, of ayúdame, churches. Dios. Help me, God. Yo estaba muy emocionado de estar ahí, And I was very excited to be there. pero de pronto me di cuenta But suddenly I realized que esa asociación de iglesias, that the association of these churches en eventos especiales, and special events, los pastores los visten como the pastors, they dress them sacerdotes, ¿no? like priests O sea, los ponen con batas y with robes. usan diferentes atuendos, They ¿no? use different, El cuello blanco the y white collar, que la camisa púrpura y la roja the y lo purple negro. shirt, the white, the red shirt, the black shirt. Y sabes que yo dije, And you know what I said? no, yo no. No, not me. Y en And- una ocasión, en una conferencia decían que era obligatorio, And in one occasion, in one conference, they said it is an obligation, mandatory, to wear that. para usar ese tipo de ropa. Y pues yo dije, pues será mandatorio para los que I said it may be creen que es mandatory mandatorio, para mí no es. who believe it is, but it's not for me. Y no es que yo sea rebelde, And it's not that I'm rebellious, porque me veo rebelde, because it may seem I'm rebellious, pero es que yo no puedo but hacer eso. I cannot do this. Yo no puedo vestirme de una forma I para cannot- pretender ser algo. Dress in a way to pretend to be something. Amén. Amen. Entonces ya si me corren de ahí, pues que me corran, no hay So problema. if they kick me out, then they kick me out. Pero yo no me voy a vestir. But I am not going to dress. Yo salí de la iglesia católica, así se vestían los padres. I left the Catholic Church, and that's how the Catholic priests would dress. Yo fui monaguillo, I was an altar boy. tocaba la campana y todo. I would ring the bell and everything. Yo no vuelvo ahí. I do not return there. No, pues sí. Si nos podemos hablar de la palabra, les enseño cómo en ningún lado hay nada de eso fue después. And if we talk about the word, I'll teach you. That was afterwards. Pero es una plática para otras personas, yo creo. But en this su talk is momento. for someone else. Lo que at quiero this decir moment. ahora What I want to say today, Es de que no es del modo que te vistas, it's not the way you dress, sino la verdadera relación que tengas con Cristo. but the true relationship you have with Christ. Aquí puedes venir vestido como tú quieras. You can come to this church and dress however you want. Ya Dios te hablará. God, may He deal with you De cómo of how tener decoro. to have decor. Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 2, versículo 9. chapter 2, verse 9. Estamos hablando de nuestro destino. We're referring to our destiny. Según a 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Nosotros hemos sido escogidos, descendencia escogida. We have been a chosen descendant. Nosotros fuimos escogidos para ser sacerdocio regio y nación santa, hermanos. We were chosen to be a royal priesthood.
Y nos habla aquí, el sacerdote es aquel And it refers to us here that the priest is the one que se acerca a Dios that comes near to God y acerca al pueblo a Dios. and brings the people close to Un God. sacerdote se acerca a A Dios, priest comes close to God, pero también but he also acerca al pueblo a Dios. brings the people close to God. Eso es lo que nosotros tenemos que representar, hermanos. This is what we need to represent. En otras palabras, In other words, tú vienes los domingos, you come on Sundays, te conectas a la you oración, connect to te prayer, involucras en la you palabra, get involved in the pero word, esto no solo es para ti. but it's not solely for you. Dios te ha llamado como sacerdote, God has called you as a priest. debes de ir por otros, You should go for others, enseñarles de Dios teach them of God, y traerlos a Cristo. and bring them to Christ. Y eso lo tienes que tomar en serio. And this you need to take serious. Seas un joven, Whether you be o a un young adulto, person or an adult, tienes que acercar a gente a you Cristo. must bring people close to God. Una persona A person acaba de ir a México just went y to le dijimos Mexico. que le oramos por ella, We prayed for le her. dijimos que fuera luz, We told her to be light, que fuera a alcanzar a gente para to Cristo, reach people for y nos Christ. está dando reporte And she's giving us a report de familia que está recibiendo a Cristo allá. of family that is receiving O sea que Christ no nada over más there. fue a divertirse, So not solely did she go have Gloria a fun, Dios, glory gloria a to God Dios. for that, sino también but also va a alcanzar a otros. she's going to reach others. En una ocasión estaba yo en viaje en Guatemala, On one occasion, I was on a trip to Guatemala en Chela. in Chela. Ahí estamos ahí, We were there. estamos platicando con unos hermanos allá We were en talking Cristo. to some brethren there. Y ellos me decían que era muy difícil la gente ahí que evangelizar a la gente. And they were telling me that it was very difficult to evangelize Que to no se people. podía evangelizar ahí ya a la gente. That it was not, they couldn't evangelize to Había people. muchas There was many iglesias, churches. ya era muy difícil evangelizar a la gente. It was difficult to evangelize to the people Porque le estaba yo animando a que empezara una casa de abundancia. because I was encouraging them to initiate a house of abundance. Entonces le dije, mira, yo te voy a demostrar que no es tan difícil como tú lo crees. And I said, I'm going to demonstrate to you it's not as difficult as you think it is. Porque nos juntábamos ahí en el hotel donde nos estábamos quedando mi esposa y yo. Because we would meet at the hotel where my wife and I were staying at. Teníamos ahí una comida We y would nos have a juntábamos todo el meal día. and we would spend the time all day together. Entonces, desde ese día que hablamos, From that day that we spoke, empecé yo a hablar con el mesero que nos traía la comida. I began to talk to the waiter that would bring us the food. En 3 días, In 3 days, el mesero recibió a Cristo. the waiter received Christ. En 3 días, In 3 days, él decía que quería abrir una casa de abundancia en su casa he said he wanted to open a house of para que su abundance mamá también conociera de Dios. so that his mom would come to know of God. Y entonces le dije, ¿te fijaste? So I said, did you see this? Es que en realidad That is in reality, está en nuestra mente. it's in our mind. Las dificultades que nos ponemos es en la mente. The difficulties that we put in ourselves are in our mind. Voy a esperar a que la iglesia se llene más para invitar gente. I'm going to wait for the church to fill up before I invite others. No, entonces ya para qué, pues ya se llenó, ya para qué traes gente. What for? The church is full. Why bring more? Tráelas ahorita. Bring them now. La hacemos más grande, dice el We make hermano. it bigger, the brother A says. gloria a Dios. Entonces, So therefore, no me quiero quedar aquí nada más, I pero don't wanna stay somos here nación solely. santa, dice la palabra de Dios. we are a royal priesthood, Nación santa. a holy nation. ¿Qué quiere decir nación santa? What is a holy nation? Nación santa quiere decir que somos nación, somos etnia, o sea, somos Nation means personas. that we are ethnicities, we are En otras people. palabras, no importa de dónde vengas, That means it doesn't matter where you come from. nosotros somos una nación apartada para Dios. We are a nation that is separated for God. Muchos piensan que la santidad solamente tiene que ver con que no seas pecador, Many people think that holiness means that you're not a sinner. pero
una nación santa habla de una nación apartada para Dios. But a holy nation means a nation that is separated for God. Entonces, ¿cómo podemos ser una nación apartada para Dios? Then how can we be a nation separated for God? Entonces, imagínate tú, It is vives imagine 24 horas, 7 días a la you semana, live 24 hours a day, 7 days a week, 52 semanas al año. 52 weeks a year. ¿Cuánto de ese tiempo How much of this time separas para Dios? do you separate for God? Entonces ahí te puedes dar cuenta si en realidad There you can realize if in reality tú eres parte de este equipo. you are a part of this team. Si eres parte de este equipo If you are part of this team, de la nación santa, of this holy es nation, que tú apartas tiempo para Dios. that means that you separate time for God. Apartas tiempo para Dios. You separate time No for nada más God. para orar por la comida, Not just to pray for the food, sino para leer la palabra, but to read the word, para orar, to pray, para apagar las redes sociales to y turn off buscar social de media Dios, and to seek God, venir a la to iglesia, come to church, ir a evangelizar. go and evangelize. No necesitas esperar a que haga un día de evangelización en la iglesia. You don't have to wait for a day of evangelism. Tú le puedes hablar In the church. al hermano You can call a brother y le decirle, ¿sabes qué? Vamos a casa de esta persona and say, you know what, let's go visit this y nada más person. vamos a tomar un café allí And let's go drink some coffee. y le hablamos de Dios. And then And we'll talk about God. We'll talk about God. Ese debe ser un estilo de vida, hermanos. This should be our way of life, brethren. Eso debe ser el estilo de vida. This should be our way of Te life. estoy presentando el evangelio. I'm presenting to you the gospel. No es It is not, el cómo te vistes, How you dress. como ya te lo dije. as I said before. Yo porque venga aquí con cuello blanco y I become with a, if I no come me va a here hacer pastor. with a white collar, it's not going to make me a pastor. Interesante. Ay, ya Interesting. mejor no digo nada de eso. I'm not going to say anything. Pueblo que pertenece a Dios. People that pertain belonging to God. Pueblo que pertenece a Dios para proclamar sus maravillosas obras. That you may declare the praises of him. Sí, le perteneces a Dios. You belong to God. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Los fariseos, The los Pharisees, escribas, the scribes, los the seduceos Sadducees, creían que le pertenecían a Dios. they thought they belonged to God. ¿Y sabes qué les dijo Jesucristo? And you know what Jesus Christ said? Ustedes son de su padre, You are from your father, el diablo, the devil, Satanás. Satan. Así les dijo. That's how Jesus told them. Entonces, And so nosotros therefore, tenemos que ponernos a pensar, We must stop and think. ¿le pertenecemos a Dios en realidad? Do we belong to God in reality? ¿En realidad le pertenecemos a Dios? In reality, do we belong to God? Dice Jesús, ¿por qué me dices maestro si no obedeces lo que te mando? Jesus says, why do you call me master if you don't obey what I tell you to do? O sea, ¿por qué le hicimos padre a Dios y Why do we call God ni nos Father enteramos de cuál es su voluntad para if nuestra we vida? don't even seek to know what His will is for our life? No, te digo, si a mí me da duro el Señor con esta palabra. I tell you, the Lord hits me hard with this word. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. I must do God's will. Gálatas 1:8 dice la palabra de Dios. Galatians 1:8, the word of God says, Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned.
Esta escritura es buenísima This scripture is so good para la gente que sigue a Joseph Smith, los mormones. for the people that follow Joseph Smith, the Mormons. Porque Joseph Smith Because Joseph Smith tuvo una revelación de un ángel had a revelation of an angel y le dio el libro del mormón. and gave him the Book of the Mormon. Y tú no puedes ser salvo You cannot be saved solamente con la Biblia. with simply the Bible. Tienes que tener el libro del mormón. You must have the Book of the Mormon. ¿Ok? All right? Aquí dice, si un ángel viene del cielo Here y te it's- predica Here it says this, if an angel from otro heaven evangelio should preach another gospel del que hemos escuchado en la Biblia, than the one that we hear in the Bible, trae maldición. it will bring a curse. Y los mormones traen maldición. And the Mormons bring a curse. El Islam, Islam, igual. same thing. Mohammed o Mahoma. Mahoma también recibió una revelación de Muhammad un ángel. received a revelation of an angel. Ellos dos se fueron por ahí a la montaña Them y two went to a yo mountain. creo, no sé qué han de haber fumado, que alucinaron algo. I don't know Se what les they apareció smoked. un ángel They y hallucinated something. escribieron An angel appeared to them una and they revelación wrote diferente a different revelation a lo que era este libro. of what this book is. Y cae maldición. And a curse falls on them. Si voy a llegar voy a tocar tu casa, vas a ver, espérate. I'm going to touch your house. Hold on a second. La Iglesia Católica, The Catholic Church, después de 300 años after 300 years de la iglesia iniciada, la iglesia primitiva cristiana, of the Christian primitive church, se hizo de líderes que empezaron a introducir that began to introduce otro evangelio, another gospel, donde ya no nada más Jesucristo Where- era suficiente, where no longer Jesus Christ was sufficient, pero la madre de Cristo debería de ser suficiente. but the mother of Christ should be sufficient. Y trajeron otro evangelio. And they brought another gospel. Trajeron otro evangelio que te They dice brought another gospel that tells you que el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente that the sacrifice of Jesus on the cross is not sufficient para salvación. for salvation. Se requieren It is required sacramentos. sacraments. Se requieren It is penitencias. required penitence. No fue hasta cientos de años después, It wasn't until 100 years later, hundreds of years later, hundreds of years later, que sacaron la situación de they brought up the situation of que cada domingo that every Sunday el sacerdote tenía la autoridad the priest had the authority de convertir el pan en Cristo to y que fuera sacrificado cada domingo. convert the bread of Christ in the In Christ, in the body of in the body Christ, of Christ. and be sacrificed every Sunday. Entonces se crearon varias reglas And so therefore there were many rules that were created que le llaman el catecismo. that is called catechism. Y tú, así como no te puedes salvar sin el libro mormón, And you la cannot be Biblia es saved importante, by the Mormon church. The Bible is important. pero la Biblia sin el libro mormón no te puede salvar. The Bible with the Mormon church, a Mormon book, The Bible without the Mormon book cannot be saved. cannot save you. You must have the Mormon book to be Necesitas saved. tener el libro de Mormano para ser salvo. The same De way la misma forma,
with the Catholic Church. con la Iglesia Católica. You cannot be No saved puedes ser salvo by por the sacrifice of el Christ sacrificio de Cristo and by following the scripture y por in the Bible. seguir las escrituras de la Biblia. You must have the catechism Necesitas tener el catecismo to be saved. para ser salvo. Puras reglas humanas. Human rules. Y aquí la Biblia nos dice And here the Bible instructs us en Gálatas, in Galatians, si alguno de nosotros if one of us o un ángel del cielo or an angel from heaven predicara would preach acerca de other than otro evangelio, another gospel, va a ser he will be maldición. cursed. La iglesia cristiana también, hermanos. The Christian church as well. Hay gente que predica There are people that preach tradiciones, traditions, legalismos legalism, y no predican la verdadera palabra de and they do Dios. not preach the true word of God. Hay gente There are people que recibe a Cristo that receive cada Christ domingo, hermano. every Sunday. En vez de entender en realidad lo que significa la salvación Instead of understanding what salvation y means caminar en tu salvación todos los and días, walk in your salvation se daily, confunden they become confused con tanta cosa que se predica. with so many things that are being preached. Hermanos, Brethren, el problema the problem, no creo I don't think, que es tanto is so much so si nosotros we tuviéramos la intención would have the de leer intention la Biblia. to read the Bible. Si tú lees la Biblia, hermano, If you read the Bible, brethren, vas a entender muchas cosas. you will understand many things. Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios. 2 Peter 3:9 says, El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Muchos dicen, bueno, pues es que dicen que ya viene el Señor y no pasa nada, pues no, ¿será que no va a venir? Many people say, the Lord is coming, and nothing happens. Maybe he's not coming. Lo que pasa es que está esperando a que agarres la onda. What happens is he's waiting for you to get it together. Entonces, por favor, apúrate porque ya queremos que venga el Señor. So please get it together because we want the Lord Estamos to esperando come. en ti, We're waiting on you que te pongan las pilas. to get it Que le get it sirvas a together. Cristo. That you would serve Christ. Y no nada más es aceptarlo, And it's not simply just to accept him. es seguirlo. It's to follow him. Muchos estamos como el joven rico, hermano, Many are like the rich man, the young rich man. que quieren hacer todo lo que dice la palabra, They want to do everything the word says menos seguir a Dios. except follow God. Yo no digo groserías, I don't cuss. yo no tomo, yo no I don't fumo drink. I marihuana, don't smoke weed. de vez en cuando me enojo, Once in a while I get upset, pero but no soy mujeriego, I'm not a womanizer. yo proveo para mi I familia, provide for my family. yo amo a Dios, I love God. digo gloria, amén, I aleluya, say glory, amen, hallelujah. y todo eso yo lo And all hago. that, I do that. Y yo te pregunto, And I ask you, ¿y también lo sigues a Él? and do you follow him? ¿Eres discipulado y discipulas? Are you discipled and do you disciple others? ¿Alcanzas a otros para Do you Cristo? reach others for Christ? Tenemos que empezar a hacerlo todo, And hermanos. we must begin to do it all. Y no como el joven rico, And not like the rich man. que le dijo Jesús, deja todo eso y ven y sígueme. That Jesus said, leave all of that and follow me. Vamos a hacer el verdadero trabajo, ven, Let's vamos. do the true work. Come on. Y ahí dice, no, eso sí no. And he says, oh no, not that.
Mucha gente recibe a Cristo Many people receive Christ y viene a la iglesia 3, 4 veces, and they come to church 3 or 4 times, a lo mejor un mes, maybe 1 month, pero ya no los vuelves a ver. but you never see them again. Hello. Hello? Ya no los vuelves a ver, hermanos. You don't see them again. Yo no me enojo. I don't get upset. Antes me ponía bien triste. I would get very sad before. Y a veces me enojaba. Sometimes I'd get upset. Ya no, I no longer do that porque no me lo hacen a mí, because they don't do it to me. se lo hacen a Dios. They do it to God. Así pasó con That happened Samuel. with Samuel. A Samuel fueron y le dijeron al profeta Samuel. To the prophet Samuel, they went and told him, Le fueron a decir, queremos un rey, queremos un rey. we want a king, we want a king. Y Samuel dice, ¿para qué quieren un rey? And Samuel says, well, what do you want a king for? ¿No ven las demás naciones cómo están? ¿Así quieren estar como esas naciones? Don't you see how the other nations are? You want to be like these other nations? Sí, Yes. queremos un rey. We want a king. Y se enojó. And he got upset. Samuel se enojó, The prophet se Samuel got entristeció, upset, he got hizo sad. puchero, He did así como lo hago yo. just like I do it. Ay, ay, ay. Y Dios le dijo a Samuel, And God says to Samuel, le digo, ¿para qué te enojas? why do you get upset Si no te están rechazando a ti, if they are not rejecting you? me están rechazando a mí. They're rejecting me. Teniendo la posibilidad de ir directo a Dios, Having the possibility to go directly to God, querían un rey mejor. they wanted a king instead. Rechazaron a Dios. They rejected God. Y así la gente And that's how people, religiosa religious people, rechaza a Dios. rejects God. Prefieren They prefer, a los, no sé, a las imágenes, I don't know, the images, a las vírgenes, the virgins, a los the presidentes. presidents. Prefieren a muchas They cosas, prefer many things menos a Dios. except God. Pero nosotros no, ¿verdad? ¿Quién soy? But not us here. Here in Queremos a Zoe, Dios. we want God. Amén. Amen. Ezequiel 18:32. Ezekiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Ezequiel For I 18:32. take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Yo no quiero la muerte de nadie, dice Dios. I don't want the death of anyone, God says. Conviértanse y vivan. Declare and repent and live. Conviértanse y vivan. Conviértanse. Repent and live. Repent and live. Dios no quiere tu God- destrucción. God does not want your destruction. Dios quiere que vivas en bendición, hermano. ¿Por qué es que tú quieres God wants you to live in blessing. Why do you want tu destrucción? your destruction? ¿Por qué es que seguimos buscando la destrucción, hermano? Why do we continue to seek destruction? Primera Timoteo 2:4 1 Timothy 2:4. dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Yeah, I have it over here, okay? So you can read it from here. Yes, who wants all people to be saved, to come to the truth. Juan 3, John 3, del 16 al 17. from 16 to 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Aquí la palabra, y hay más escrituras, pero ahorita no vamos a leer esta. Here in the Word, there are other scriptures, but we're just going to read this. Dice
que It says el that requisito para la salvación es creer en Cristo. the requirement for salvation is to believe in Christ. Pero las reglas humanas te ponen cada tropiezo But the human rules put things in front of you para creer en Dios. to believe in God. Jaros, creo son, ¿verdad? Huh? Jaros, Hurdles? ya, o cómo se dice, tropiezos. Hurdles. Oh, Yeah. hurdles. Yes. Ya. Lo único que tienes que hacer es creer. The only thing you have to do is believe. Cuando tú crees en Dios, When you believe in God, cuando tú entiendes lo que hizo por ti, when you understand what He did for you, tú le vas a servir. you will serve Him. Pero como no puedes comprender But because you cannot understand, y porque crees que tiene que ver and because you think it has to do with con qué tan bien haces las cosas, how good you do things, eso es incomprendible aún para un padre that is imperfecto. for a father that is imperfect. Un padre imperfecto, An imperfect father, porque todos somos padres because imperfectos. we all are imperfect fathers. No vas a querer más a tu hijo You will not love your child more porque sea mejor because he is better que otras personas. than other people. O no lo vas a amar menos Or you will not love him less porque es menos que otras because personas. he's less than other people. Pues como tu padre que está en el cielo te va a dejar de amar Then how is it that your Father that's in heaven will stop loving you porque tropezaste ayer. because you tripped yesterday? Levántate, límpiate y sigue. Rise up. Acércate donde Dios. And come near to God. Él te va a amar. He will love you. Él te va a restaurar. He will restore you. Dice la palabra de Dios, The word of God ustedes que states, son malos, You who that are bad, si tu hijo viene if your son comes to you y te pide and asks of you un pescado, a fish, no le vas a dar una serpiente. you will not give him a Si snake. te pide un pan, no le vas a dar una If they piedra. ask for bread, you will not give him a stone. ¿Cuánto más tu Padre que How está en el much cielo more so your Father that's in heaven te va a dar hasta el Espíritu Santo, will give dice you la the palabra Holy de Dios. Spirit, the Word of God states. Hermanos, Brethren, ahí es donde debemos de aprender el amor del Padre. this is where we should learn the love of the Father. Aprender el amor del Padre To learn the love of the Father es entender is to understand que Él that He te amó tanto loved you so much que dio a su Hijo unigénito that gave His only begotten Son para que tú no te perdieras, so that you would not get lost, sino tuvieras vida eterna. but that you would have eternal life. La salvación ya está Salvation already is para todo el mundo, for all the world, pero nada más la reciben aquellos que aceptan but only those that accept y creen and believe receive it. en Jesucristo como Señor y Salvador. And Jesus Christ is Lord and No Savior. necesitas el libro del You Mormón, do not need the Book of the no Mormon. necesitas el catecismo, You do not need catechism. no necesitas ningún libro, You don't need any other book. más ni los libros que vendemos allá atrás. Not even the necesitas. books that we sell back there do you need. No necesitas ningún libro You don't need any book más que la palabra de Dios. but God's Word. Y el sacrificio de Cristo And the sacrifice of Christ es más que suficiente is more than sufficient para pagar la deuda que debías to tú. pay the price that you owed. No hay nada There's nothing que hayas hecho that you have done o que fueras a hacer or that you're going to do que Jesucristo no haya pagado ya en la cruz. that Jesus Christ Ya lo pagó paid. todo, He paid it all on the una cross. vez Once para siempre. for always. No necesita volverse a pagar, dice el libro de Hebreos. You don't have to pay it again, the book of Hebrews says. Él no necesita volverlo a pagar. He doesn't have to pay it again. Él ya lo pagó una vez He paid it already, para siempre forever, y para todos. and for everybody. ¿Quién en este día Who this day
puede decir que es salvo y que conoce a Cristo, can say they're saved and they know who Christ que es is, nación santa, como lo that dijimos. he's a holy nation, as we said.